Pues puede ir tomando su lugar, por favor. ¿Cómo está mi familia? Dice la Escritura que si creemos en Jesús y creemos que Él lavó nuestros pecados y fuimos redimidos por Él, usted y yo somos familia, ¿verdad? Así es que, a ver, un abrazo desde aquí. Usted que está aquí en la presencial, que Dios honre su fe, que Dios honre nuestra fe de estar aquí creyendo que no nos vamos a contagiar en el nombre de Jesús. Y usted que nos está viendo también en las redes sociales, un abrazo desde Puebla, la ciudad de Puebla. Estamos aquí, tenemos 20 años predicando el Evangelio y estamos aquí cerquita de Los Fuertes. Así es que desde aquí le mandamos un abrazo a usted también y oramos para que, si usted está enfermo, también sea sanado en esta hora. Pues vamos a pasar a la palabra. Yo siempre pregunto, ¿quién trajo su Biblia? A ver, levante su Biblia o su teléfono, su tablet ahí que trajo, eso es. ¿Quién trajo su tiempo con Dios? Ahí sí ya falla. A ver, levanten los que tienen, eso es. Ahorita vamos a hablar también un poquito del tiempo con Dios. Hoy es domingo 30. Sí, es domingo 30, ¿verdad? Y ahí en su tiempo con Dios, ahí viene, ahí dice prédica del domingo, y ahí va a anotar usted el título, ¿sí? ¿Cuál es el título de este mensaje? Que mi casa sea el altar familiar. Que mi casa sea un altar familiar, segunda parte. Hace 8 días hablamos de esto. Y el versículo clave para este mensaje es Deuteronomio capítulo 6, porque usted lo tiene que poner el pasaje. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Pero antes de empezar, yo le voy a pedir que por favor ponga su mano derecha en su corazón. Vamos a orar. Ponga su mano derecha. Eso es. Padre, estamos aquí en tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud. Y esta mañana, Señor, estamos aquí para recibir de ti. Para hablar de ti. Y oramos, Señor, para que tú abras nuestro corazón y nuestro espíritu. Para que tu palabra se haga rema en nosotros. Y no nada más que se haga rema, que lo pongamos en práctica, que es lo que a ti te agrada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a mí ayúdame, dame gracia y dame favor para predicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Pues hoy es la segunda parte de este mensaje. Todos los mensajes son muy importantes, pero este título de esta plática, si usted y yo ponemos atención y lo llevamos a cabo en nuestros hogares, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza con nuestros hijos y en nuestro matrimonio. Y nos vamos a ahorrar muchos dolores de indisciplina de nuestros hijos, de rebeldía de nuestros hijos. Y nuestros hijos, si nosotros hacemos un altar en casa todos los días, nuestros hijos irán creciendo con el temor de Dios y el amor de Jesucristo en ellos. Es básico todo esto. Es súper básico. ¿Qué es? Quiero otra vez repetir. ¿Qué quiere decir un altar familiar? Es el lugar donde usted quiera escoger. Usted y su esposa pónganse de acuerdo. Para que tengan un lugar para que todos los días, repita conmigo, todos los días, vayan con sus hijos, si tienen hijos, o si están nada más casados, vayan los dos a ese lugar y alaben a Dios, oren a Dios y lean su palabra. Eso es lo que hacen los israelitas.
Eso es lo que les mandó Dios que hicieran y lo siguen haciendo, ¿sí? Ese es el altar familiar. Pero muchos de nosotros ponemos pretextos. Es que no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas, todos. ¿Y por qué unos sí saben administrar los tiempos y otros no? Pero yo quiero darle un consejo esta mañana. Si usted hace 3 cosas muy simples para poder levantar un altar en su casa, donde alabe a Dios, donde ore a Dios y donde lea su palabra, usted tiene que hacer 3 cosas. Número 1, dar de su tiempo. Usted tiene que apartar un tiempo. Sabemos que sí, todos andamos a prisa, pero usted tiene tiempo, porque usted ve la tele o tal vez sus redes sociales media hora, 1 hora, 1 hasta 2, 3 horas diarias. Tome su tiempo usted. Número 2, esfuércese en hacer eso todos los días. Esfuércese. Va a valer la pena. Y número 3, tenga paciencia con su esposa, con su esposo y tenga paciencia con sus hijos. Esas 3 cosas son indispensables. El tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Tiene que esforzarse. Si no hay esfuerzo, no sale uno adelante, ¿sí? Y número 3, tenga paciencia. Eso es lo que nos tiene Dios a nosotros. Nos da de su tiempo. El tiempo que nosotros, cuando nosotros queremos estar con Dios, Él tiene tiempo. Él se esforzó, mandó a su Hijo a la tierra para todo esto, para ganar todo esto en la cruz del Calvario. Número 3, ¿cómo nos tiene paciencia Dios? ¿Verdad? Así es. Así es que todo lo podemos hacer. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos de lo que lo han hecho. Y valió la pena. Repite conmigo, va a valer la pena. Fíjese, en el altar familiar o en el culto familiar es la base de la moral. Una característica distintiva del cristianismo. Esta tiene que ser nuestra cultura de nosotros, que nos impulsa a pensar y a actuar correctamente y administrar debidamente el hogar. No sabemos administrar el hogar, no sabemos. Tenemos que aprender juntos. Escuche bien, la familia es la primera comunidad a la que pertenece todo ser humano. Todos tenemos una familia. Todos se preocupan por llevarle lo mejor a los hijos y a la esposa, sean cristianos o no sean cristianos. Pero no todos dan de su tiempo, se esfuerzan y tienen paciencia para levantar un altar en nuestro hogar. Esta tiene que ser nuestra cultura y esto es lo que espera Dios de cada familia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, eso espera Dios de ti. Y también usted, dígale, eso espera Dios de ti, que levantes un altar familiar o un culto familiar en tu casa todos los días. No nada más los domingos que venimos aquí. Mire, el altar familiar es una historia desde que vino Jesús a la tierra. La Biblia dice que los discípulos, cuando se fue Jesús al cielo, cuando resucitó Jesús al tercer día y subió al cielo, Jesús les dijo, les espero en tal lugar, cuando llegó el Espíritu Santo. Y después de eso, los discípulos dicen que andaban casa por casa, alabando a Dios, orando a Dios y llevando el evangelio casa por casa. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían formar una cultura en todos ellos. El altar familiar tiene más de 2000 años desde que vino Jesús para acá. Todas las generaciones de los cristianos en diferentes partes del mundo han hecho eso. Y lo que han hecho eso, el país se ha ido para adelante.
Y no nada más el país, la familia. El altar familiar o el culto familiar fue un tema común en los escritos de los padres apostólicos, como Juan Crisóstomo, Clemente de Alejandría, San Agustín. Ellos, exhortaron, animaron a que todas las familias que creen en Jesús, todas las familias cristianas, levantaran un altar familiar todos los días en sus propios hogares. Ese fue el fin de ellos, y este es el mío también, en el nombre de Jesús, que tú y yo y todos los que están escuchando este mensaje en las redes sociales y los que somos parte de esta iglesia, lo hagamos. Nunca es tarde para empezar. Yo creo que hay padres que tienen años, con todo respeto, en el cristianismo y no levantaron su segunda generación como cristianos. Se han de estar arrepintiendo. Porque ese es el fin de un altar familiar, que la segunda generación que empiece y la tercera, ¿verdad?, sigan a Jesús. También los reformistas religiosos de hace 500 años también hicieron énfasis en que el altar familiar no es una opción, sino una cuestión de obediencia a Dios. No es una opción. ¿Usted le da opción a sus hijos de que vayan a la escuela? No. ¿Usted le da opción a sus hijos para que se laven los dientes? No. Lo tienen que hacer. Martín Lutero, en los años 1517, hace 505 años más o menos, que él dijo esto, el gran reformador alemán. Él dijo esto: cada hogar es una iglesia chiquita. Cada hogar, tu hogar es una iglesia chiquita. Y el papá tiene que ser el predicador todos los días. Ya no se tiene que poner usted la corbata para predicarle a los hijos. Ya casi no se usa los que ya lo que se lleva es en el corazón, no tanto lo que se viste uno. Tiene que venir uno presentable, claro que sí, a predicar. Pero usted, papá, levante su mano, los papás. O hay madres que están haciendo de papá también y de mamá. Levante la mano. Usted es el predicador de su casa. No espere a que nada más los domingos escuchen sus hijos la predicación. Es más, los niños están allá ahorita aparte, ¿verdad? Y si usted hace esto, usted está discipulando a sus hijos. Sus hijos son los primeros discípulos que usted tiene que atender. Por eso no evangelizamos nosotros, porque no sabemos ni siquiera discipular a nuestros hijos. Y si no sabemos discipular a nuestros hijos, ¿cómo vamos a discipular a otros? Y si nuestros hijos no saben cómo discipular porque el papá no les enseñó, ¿cómo van a discipular ellos a otros? ¿O cómo van a discipular a sus hijos cuando ellos se casen? ¿Cuántos dicen amén? De veras. Es importantísimo esto. Por eso Martín Lutero decía, los hogares es una iglesia chiquita y el papá tiene que ser el predicador de ellos y de la esposa. Claro, para esto se necesita tiempo, se necesita esfuerzo y se necesita, ¿qué más? Paciencia. Pero imagínese usted cómo serían esos hogares conforme van creciendo, cómo serían nuestras generaciones, cómo estaría cambiado nuestro país.
Sí están conmigo, ¿verdad? Qué padre. Los puritanos, ¿quién eran los puritanos? En el siglo XVII, los puritanos eran los protestantes ingleses. Ellos vinieron a traer el evangelio a Estados Unidos y empezaron a toda América. Ellos publicaron una guía de culto familiar junto con la confesión de fe para que todas las familias lo llevaran a cabo en sus hogares. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros actualmente también, como iglesia. Animarles a todos los que son partes de todas las iglesias, ¿verdad?, a que hagamos esto. Esto no nada más tiene que ser para nosotros. Los presbiterianos en Escocia, también la iglesia presbiteriana de Escocia incluyó en su manual que deberían ser amonestados aquellos padres que no tuvieran la costumbre de tener un altar familiar. Pero ahora lo que pasa que desde el púlpito ya no les podemos hablar fuerte a las ovejas porque luego se van a otro lugar. Pero esto es por tu bien y por mi bien. Aquí dice que a ellos le llamaban la atención si sabían que alguna familia no tenía en el culto familiar o el altar familiar todos los días en sus hogares. ¿Por qué? ¿Qué le conviene a la iglesia? Le conviene a tu familia, a tu casa. Y si tu familia lo recibe, la iglesia va a recibirlo y va a ser una iglesia, Corea del Sur. En Corea del Sur, el altar familiar o el culto familiar fue un tema de crucial importancia. Al principio de la historia del cristianismo en Corea del Sur, fue básico el altar familiar. Gracias al altar familiar, se vio levantarse una segunda generación de fe sólida. En la revista pública del año 1918, los coreanos dijeron esto: el altar familiar es la base de la moral. Una característica distintiva del cristianismo que nos impulsa a pensar y a actuar correctamente y a administrar debidamente el hogar. Uno de los reglamentos de la Asamblea General de la Iglesia Coreana en el año 1922, hace 100 años, dice, número 1, que cada familia se esfuerce en tener un altar familiar, orando, leyendo la Biblia y alabando a Dios día y noche. Tal vez usted diga, no hombre, que si no lo hago 10 minutos no lo voy a estar haciendo día y noche. Bueno, unos lo harán en el día, otros lo harán en la noche, otros lo harán en la madrugada. ¿Sí? Pero esto lo hicieron ellos desde hace 100 años. Cuando Corea del Sur era los países más pobres, devastados por tantas guerras que tuvieron. Era uno de los países más pobres. Y hay una historia que en Corea del Sur prohibían y siguen prohibiendo, bueno, ya no tanto como antes, ¿verdad? Pero prohibían leer la Biblia. Y había un hombre, una familia que llevaba muchas Biblias y las repartía escondidas. Y lo agarraron a él y lo mataron. Y todas las Biblias que él tenía ahí en su casa las empezaron a sacar de la Biblia, cada hoja, y la empezaron a despedazar. Pero unas familias vieron que estaban y empezaron a cubrir las ventanas, porque hacía mucho frío en el invierno. Y empezaron a cubrir las ventanas con las páginas de la Biblia. Y de repente ellos, sin pensarlo, fue obra de Dios, empezaron a ver en las ventanas la Biblia ahí en las hojas que la habían despegado, y empezaron a leer la Biblia. Empezaron a leer las hojas, y las hojas, y las hojas, y las hojas que estaban pegadas ahí en su casa, en los vidrios por el frío que hacía, como cortinas, en lugar de cortinas. Y ahí empezaron a predicar la palabra. Cómprese una Biblia.
Pues si les sale más barato, compren un iPad para sus hijos y ahí van a leer la Biblia. Que cada familia se esfuerce en tener un altar familiar, orando, leyendo la Biblia y lavando día y noche. Escuche, y conforme el manual de pastores y líderes que ellos tenían en el año 1932, una de las preguntas de examen para poder ser pastor y para servir en la iglesia como líder o servidor, las preguntas eran: ¿toda tu familia cree en Jesús? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? Si no creían en Jesús, rechazados. La segunda pregunta: ¿en tu casa rinden culto y tienen un altar familiar? Si no lo tenían, no eran aceptados. Pero valió la pena. ¿Sabes de dónde viene este tiempo con Dios? En Corea del Sur. De ahí lo está repartiendo todo el mundo. Tiene 20 años que llegó con nosotros. La iglesia de Corea del Sur ha invertido miles de millones de dólares. Es el país ahorita que tiene más misioneros. Antes era Estados Unidos. Y ahora es el país que tiene más misioneros en el mundo. Apoyan las misiones. Han invertido para que diferentes pastores de todo el mundo vayan a aprender de esto. Invitaron hace 20 años a nuestro pastor Ernesto Alonso, ¿verdad?, para que fuera a ver esto, para enseñarle lo que estaban haciendo. Y de ahí lo adoptó. Y de ahí viene todo esto. $100 años haciendo esto, y el país de Corea del Sur es el cuarto o quinto país más poderoso económicamente a nivel mundial. Y hace 100 años era uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué dice usted de todo esto? Existen varios motivos por lo que se hace difícil encontrar hogares que tengan un altar familiar para transmitir la fe a la próxima generación. Es difícil. ¿Por qué? Número 1, ¿cuál es el motivo por el cual no levantamos un altar familiar en casa? Número 1, la ausencia de la educación cristiana dentro del hogar. No hay educación cristiana dentro del hogar. Y yo sigo invitando a los que tienen niños chiquitos, háganlo. No se van a arrepentir. Si no, esa generación se puede perder. Número 2, la educación secular que brindan los padres a los hijos. Todo mundo nos esforzamos por mandar a nuestros hijos a la escuela y por mandarlos a que aprendan para que les vaya bien en la vida, y está bien. Pero eso lo hace todo el mundo, sean cristianos o no. Todo el mundo trata de hacer eso. Y está bien que lo haga usted, pero también que haya interés en usted para que se levanten espiritualmente. Y número 3, la decadencia espiritual de los padres. La decadencia espiritual de los padres. De veras, ¿cuántos leyeron la Biblia hoy antes de venir acá? A ver, levanten la mano. Miren, de veras, ¿cuántos leyeron tiempo con Dios hoy? Antes de las 6 de la mañana estaba leyendo Éxodo 11 y 12 y Marcos capítulo 2 y mi tiempo con Dios. Hay decadencia, tenemos que reconocer, hay decadencia. Hay personas que nada más leen los versículos que trata el predicador los domingos, pero en toda la semana nada. ¿Cómo se va a levantar un país así? ¿Cómo se va a levantar un hogar así si no leemos la Biblia? ¿Qué les vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué promesas tiene Dios para ellos? ¿Qué promesas podemos tomar nosotros
¿Para qué? Para que se haga realidad en nuestras vidas y en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, si no leemos la Biblia. Repita conmigo, esto no es un regaño, es una enseñanza. Los motivos más importantes que han provocado la crisis en la formación de la siguiente generación en la fe tiene que ver con el rol de los padres. Tiene que ver con eso. La mayoría de los padres delegan a la iglesia, pero aquí nomás lo tenemos 1 hora, cada 8 días, si es que no falta. Pero en su casa están 24 horas sus hijos. Es la obligación de usted. Usted es el pastor de su casa. Usted es el pastor de su rebaño. Y al estar haciendo eso, están desobedeciendo el mandato de Dios de asumir ellos la responsabilidad de dejar un legado espiritual. Versículo base, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, versículo 2, por favor. Lo voy a esperar para que usted lo lea en su Biblia, o ahí no tanto acá. Es bien diferente eso. Yo que mi Biblia la traigo aquí, pero también la traigo aquí, pero para ahorrar tiempo mando los versículos acá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, 2 dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, no nada más un día, no, un día sí y un día no, para que toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, está hablando de las generaciones, honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y Dios es lo que desea de ti y lo que desea de mí. Él vive por toda la eternidad. Pero le interesa tu vida y le interesa mi vida y le interesa la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos, como leímos aquí, y nuestras generaciones que vienen atrás. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice así. Lo voy a esperar, brínquese ahí los versículos que tiene al versículo 6 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio. Grábate, dice, en el corazón estas palabras que hoy te mando. Esto fue para todos los israelitas hace miles de años, pero ahora es para ti y es para mí. Por eso dice que te estoy hablando hoy, que te digo hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¡Wow! Y esto es lo que hicieron los patriarcas. Esto es lo que hizo Abraham, esto es lo que hizo Isaac, esto es lo que hizo Jacob, y esto es lo que hicieron las 12 tribus de Israel, y de ahí para acá es lo que hacen ellos, mi amado, y es lo que tenemos que hacer nosotros.
levantar un altar familiar. Génesis capítulo 12, versículo 7, cuando Dios le habló a Abraham que dejara su tierra y su parentela, hace los primeros domingos hablamos de esto, de este año, y le dijo, vente para acá. Él obedeció. Y cuando llegó al lugar donde Abraham dijo que ahí era donde él creía que Dios le estaba mandando, lo primero que hizo Abraham fue levantar un altar al Señor. ¿Y por qué lo hizo? Porque era su cultura de Abraham. Era lo que él hacía todos los días. Era lo que él hacía con Sara todos los días, seguramente. Y eso es lo que desea Dios, que se haga una cultura en nosotros, que sea un hábito en nosotros, que sea nuestra vida misma, hacer eso todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que le vaya bien a tus hijos, para que le vaya bien a tus nietos, para que le vaya bien a todas las generaciones que se van a levantar. Es increíble, no sabemos hasta dónde van a llegar las generaciones. Nosotros leemos que el pueblo, Jacob llegó ahí, el bisnieto de Abraham llegó a Egipto, eran 70 personas, 70 personas. Y ahora me metí, ¿cuántos son ahora los israelitas? A pesar de todos los que se mueren, pero son casi 10 millones de habitantes en Israel ahora. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? De una familia llamada Abraham para acá. Wow. No sabemos hasta dónde va a llegar nuestras generaciones, pero que lleguen amando a Dios, alabando a Dios, honrando a Dios, ¿verdad? Y leyendo su palabra todos los días. ¿Para qué? Para que tienen el sello de Dios y les vaya bien todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que usted levante un altar familiar en su casa. Por eso es importante. Y es lo que desea Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Isaac de la misma manera. En Génesis capítulo 26, verso 25, ahí dice que también, y ahí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Eso es lo que hizo Jacob también, el hijo de Isaac. Génesis 35:3 dice, vamos a Betel, ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Wow. Que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia digan eso. Génesis 35, versos 6 y 7, fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó ese lugar el Betel porque ahí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Jacob ya iba a morir en Génesis 48, verso 15. Y bendijo a los hijos de José, a su hijo. Y habló de esta manera, Génesis 48, 15. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres. Wow. Que así digan nuestros hijos, que así digan nuestros nietos, que así digan nuestros bisnietos. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que yo nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y de mis padres, Abraham e Isaac.
y que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Mi querido amigo, qué importante es levantar un altar familiar en nuestros hogares. Wow. Si no, ¿de quién se van a acordar tus hijos? ¿De qué van a aprender de ellos? ¿Qué van a decir ellos? Y la mayoría de nosotros venimos de padres así que no conocieron al Señor. Pero nosotros que ya los conocemos, tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo. Vamos a empezar, ahora vamos a empezar el martes, ya vamos a iniciar los grupos de conexión. Vamos a empezar con esto. Sí. Les animo. Hagan todo, den todo el tiempo, esfuércense y tengan paciencia y vamos a hacerlo. Sí. Ojalá fueran todos, pero con 1, 2, 3 que empiecen a hacerlo, va a ser una bendición para sus casas. ¿Cómo tenemos que hacer tiempo el altar familiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Número 1, ahí se empieza alabando al Señor. Yo pongo mi iPad ahí, yo pongo ahí, a mí me encanta, para empezar ahí la adoración, empiezo con Marco Brunet, me encanta cómo adoran esos hombres. Ahí pongo. Y luego empezamos a orar mi esposita y yo. Ya la Biblia ya la leímos en la mañana. Ya empezamos ahí, empiece con 10 minutitos, 15 minutitos, 20 minutos, media hora. Pero hágalo. Llame a sus hijos chiquitos. Les encantan los dulces. Díganle, mira, mi hijo, te voy a dar este chocolate. Anímenlos de esa manera, ¿no? Empiece con alabanza. Siga con oración. Y luego lea una parte de la Biblia. Miren, aquí les tenemos toda la herramienta, ya tenía años. Aquí tenemos tiempo con Dios para los adultos como nosotros. Ahí viene cada día, ahí viene lo que tiene que leer usted. Y ahí viene el resumen a la hoja, viene la meditación, ahí viene. Es tan fácil hacerlo ahora. Ahí viene, comparta usted con los adolescentes y los jóvenes. Los niños, tenemos su tiempo con Dios. Aquí también, mire, aquí están los niños. Cómprelo, vale 50 pesos, invierta. Antes se lo bebía de cervezas, por favor, en cigarros, en viejas. Ahora Dios ya le quitó todo eso. Invierta en sus hijos. Invierta en su familia esto. Y también tenemos para los adolescentes. Ahí viene lo mismo, ahí viene qué es lo que tiene que hacer usted. Ahí viene la meditación. Usted puede con los niños, a ver, hijo, ¿qué aprendiste de esto? Y que déjelo que hable, que exprese lo que hay en él. ¿Sí? No lo corrija. Cada quien, Dios nos habla de diferente manera a cada uno de nosotros. Ese es un ejemplo que nos ponen aquí, pero a usted le puede hablar de otra manera a Dios con lo que va a leer, pero hágalo. Compre esto. Es cada mes. No le ganamos un solo peso. Todo esto viene hace 22 años de Corea del Sur. Corea del Sur, casi en todo el mundo, en todos los países de América Latina se está vendiendo esto. Y nosotros tenemos 20 años haciendo esto. Hágalo. No ganamos un peso, nada. La iglesia a veces pedimos 300, 280, tenemos que pagar 20 de la iglesia porque no se vendieron. Pero porque no hemos explicado todo esto. Pero esto es importantísimo. Esto levantó de veras a Corea del Sur, a los cristianos de Corea del Sur. Y la segunda generación se levantó fuertísima. Y de ahí para acá ha sido más fácil.
Vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos están contentos? Ahora, hay familias que tienen a niños y tienen adolescentes y tienen a jóvenes. Usted lee 3 minutitos, 5 minutitos al niño, 5 minutos al adolescente y 5 minutos a los jóvenes. Pero haga, papá y mamá, háganlo. Es que no tengo tiempo, señora, deje de guisar un ratito. Háganlo. Que se haga una cultura, que se haga un hábito en nosotros. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Yo estoy bien contento. Yo ya lo hago, tengo años haciéndolo. Pero es nuestra obligación hablarles de esto. Y me da mucho gusto hablarles de esto. Levanten sus manos al cielo. Señor, no hay otra manera de estar contigo si no tenemos conexión. No hay otra manera de agradarte a ti y más que nada que nuestros niños, adolescentes y jóvenes te sigan agradando a ti, Señor, y sigan aprendiendo de ti. Si nosotros no damos de nuestro tiempo, no nos esforzamos y no tenemos paciencia con ellos. Levanta tus manos al cielo, platica con Dios. Si tú fallas en algo, dile a Dios que te ayude, dile al Espíritu Santo que te ayude. Hoy es un día de oración, ore al cielo usted. Y yo te pido, papi, por cada uno de los que están escuchando, ya sea en esta reunión presencial o en las redes sociales. Yo oro, Padre, para que, Señor, el Espíritu Santo empiece a hacer una obra grandiosa en ellos. Para que den su tiempo, su amor a su familia. Sabemos que el diablo nos ha engañado por años. No tienes tiempo. Otra vez vas a estar leyendo la Biblia. Pero diablo, tú eres un mentiroso. Y te sacamos de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo baja. Levante sus manos al alto y declaramos que el Espíritu Santo baja a nuestros hogares, a nuestras vidas, Señor. A nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras descendencias. Señor, que este sea la herencia más grande que dejemos en ellos, Señor. Porque todo lo demás se acaba. El dinero se acaba un día. Las casas se caen un día de viejas, Señor. Pero tu palabra siempre permanecerá en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo más fuerte, vamos a dárselo. A ti te damos la gloria, la honra, papá. En el nombre de Jesús, Señor.